Hubo un tiempo en que el Polo Norte estaba cubierto de palmeras. Un tiempo en que serpientes gigantes de 15 metros acechaban en los pantanos, y en los océanos una criatura aún más inconcebible surcaba las aguas. Una ballena con patas. Esto no es el guión de una película de ciencia ficción. Es el Eoceno, una época en la que nuestro planeta se transformó en un mundo alienígena. Un invernadero febril donde la evolución pareció perder el juicio, dando origen a seres que desafían nuestra imaginación. Hace 56 millones de años, la Tierra sufrió un cataclismo. En el lapso de unos pocos miles de años, un mero parpadeo en la escala geológica, la temperatura global se disparó entre 5 y 8 grados. Los científicos lo llaman el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Podríamos llamarlo, simplemente, un apocalipsis climático. Una erupción volcánica masiva inyectó en el cielo tal cantidad de dióxido de carbono que la atmósfera se convirtió en un manto sofocante. Los océanos se acidificaron y desde sus profundidades liberaron miles de millones de toneladas de metano. El planeta se asfixió a sí mismo. El resultado fue una transformación total. En el Ártico, el hielo se desvaneció por completo. En su lugar, emergieron densos bosques tropicales. En Groenlandia, las secuoyas se alzaban con la altura de un edificio de 13 pisos. Y en la Antártida, sí, en la Antártida, resonaba el susurro de selvas de palmeras. El invierno, como concepto, simplemente dejó de existir. Cada día del año, la temperatura rondaba los 30 grados. De polo a polo, la Tierra era un jardín ecuatorial. Pero la transformación más asombrosa no ocurrió en tierra firme, sino en el agua. Es la historia de cómo un modesto animal terrestre, un ungulado con pezuñas, se convirtió en un coloso de los mares de 18 metros de largo. ¿Cómo es posible que una criatura de patas y cascos se convirtiera en el soberano de los océanos? Todo comenzó a orillas de antiguos ríos. Allí vivía el Indogius, un pequeño herbívoro del tamaño de un mapache. La tierra era un campo de batalla. Los depredadores acechaban en cada sombra, y la competencia por el alimento era feroz. Estas criaturas buscaron refugio en el agua, primero sumergiendo sus patas, luego aventurándose hasta que el agua cubría sus lomos. Finalmente, aprendieron a bucear en busca de vegetación. La evolución, siempre pragmática, les otorgó huesos más densos para facilitar la inmersión y modificó sus oídos para poder escuchar bajo la superficie. Paso a paso, los ungulados se convertían en nadadores. Hace unos 50 millones de años, apareció el Pakicetus. Del tamaño de un lobo, ya era un habitante anfibio. Su potente cola le servía de propulsión. Membranas unían sus dedos y sus ojos, situados en la parte alta del cráneo como los de un cocodrilo, le permitían acechar a sus presas mientras flotaba. Cuidaba en los ríos, pero aún podía caminar sobre la tierra. El siguiente acto en este drama evolutivo lo protagoniza el Ambulocetus, la ballena que camina. Un depredador marino del tamaño de un león marino. Sus patas traseras se habían aplanado, transformándose en una suerte de aletas primitivas. Su cuerpo ya no caminaba, sino que ondulaba de arriba a abajo, un eco primigenio del movimiento que definiría a sus descendientes. Cada fósil es una frase en la crónica de la vida, un testimonio de la incesante capacidad de adaptación de la naturaleza. El Eoceno nos enseña que el mundo que conocemos no es eterno, es solo una instantánea en el vasto álbum del tiempo. Un recordatorio de que cada criatura es un capítulo en una historia mucho más vasta, y que los mundos, como las especies, nacen, florecen y finalmente desaparecen en el silencio del tiempo geológico. La Tierra se convertía en un recuerdo, una memoria grabada en los huesos que se negaban a desaparecer. Cada vez con menos frecuencia, aquella criatura se aventuraba fuera del agua. La competencia en los ríos y estuarios de agua dulce se había vuelto una guerra de desgaste, una lucha demasiado feroz contra la tiranía ancestral de los cocodrilos. El futuro no estaba allí, en el lodo y la maleza, sino en la promesa del infinito azul. Y así, los ambulocetos, aquellos caminantes ballena, comenzaron a reclamar los mares salados como su nuevo dominio. Fue entonces cuando la evolución pisó el acelerador. De aquel linaje surgió una criatura de pesadilla y majestuosidad, el Basilosaurus.
Su nombre, que significa lagarto rey, es el testamento de un error inicial. Cuando sus fósiles fueron desenterrados por primera vez, los científicos creyeron estar ante los restos de una colosal reptil marino, una serpiente de los abismos. La verdad era aún más asombrosa. Imaginemos una silueta de 18 metros de longitud, un cuerpo serpentino de 15 toneladas de poder depredador puro. Sus mandíbulas no eran simples trampas, eran un arsenal especializado. Dientes de 4 tipos distintos, cada uno diseñado para una tarea letal. Incisivos para sujetar, caninos para perforar y molares afilados como cuchillas para desgarrar y cortar la carne de sus presas. En lo profundo de su anatomía persistía un eco de su pasado. 2 minúsculas patas traseras, vestigios inútiles, un saludo fantasma de aquellos ancestros que una vez caminaron sobre la tierra. Pero más allá de este detalle, el Basilosaurus era, en cada fibra de su ser, una ballena. El soberano indiscutible de su tiempo. Cazaba todo lo que se movía. Peces, calamares, tiburones. Y en un acto de canibalismo evolutivo, incluso a otras ballenas más pequeñas. Trasladémonos a ese mundo perdido. Hace 40 millones de años, en las aguas cálidas y primordiales del antiguo mar de Tetis, cerca de las costas de lo que un día será Egipto, una familia de dorudones, cetáceos ágiles de unos 5 metros, coopera para cazar. Trabajan en equipo, rodeando un banco de peces con una coreografía precisa y letal. Pero ellos, los cazadores, también son presas. Oculto en la penumbra de las profundidades, un viejo Basilosaurus aguarda. Su cuerpo es un mapa de cicatrices, el testimonio de docenas de batallas. No necesita ver. Su oído, de una agudeza extraordinaria, capta las vibraciones de la lucha a kilómetros de distancia. Es la señal. Se lanza al ataque, un torpedo de carne y hueso. Pero falla. Los dorudones, más pequeños y ágiles, se dispersan y escapan, buscando refugio en los estrechos pasadizos entre las rocas submarinas. El gigante es de estrechos. Más tarde, en océano abierto, un dorudón solitario se encuentra con otro terror. Un Otodus, un tiburón de 10 metros, con dientes del tamaño de la palma de una mano, emerge de la nada. La lucha por la vida en los océanos del Eoceno no concedía tregua. En este crisol de violencia y oportunidad, hace unos 40 millones de años, el linaje de los cetáceos llegó a una gran bifurcación evolutiva. 2 caminos, 2 destinos. Un grupo, los misticetos o ballenas barbadas, abandonó la persecución activa. Desarrollaron un aparato de filtración, las barbas. ¿Para qué gastar energía persiguiendo presas esquivas si se podían procesar toneladas de plancton y krill con cada bocanada? De esta estirpe surgirían colosos como el Perucetus colossus, posiblemente el animal más pesado en la historia de la Tierra. Una montaña de carne y hueso que podía alcanzar las 340 toneladas. El otro grupo, los odontocetos, o ballenas dentadas, eligió un camino de sofisticación sensorial. Perfeccionaron la ecolocalización. Aprendieron a ver con el sonido, emitiendo clics agudos y construyendo una imagen tridimensional de su entorno a partir de los ecos. Esta habilidad les otorgó una ventaja abrumadora en las aguas turbias o en la oscuridad total de las profundidades. Pero los océanos no pertenecían en exclusiva a los cetáceos. Otros monstruos patrullaban estas aguas. En los pantanales costeros de la antigua India, serpientes gigantes como la Vasuki, de hasta 15 metros de largo, acechaban a sus víctimas. En mar abierto, la Paleophis colossus, la serpiente marina más grande de la historia con sus 12 metros, cazaba peces con una eficiencia aterradora. Y sobre las olas, los cielos eran dominados por sombras aladas. Los pelagornítidos, aves marinas con envergaduras de hasta 6 metros, cuyos picos estaban armados con proyecciones óseas similares a dientes, perfectas para atrapar peces resbaladizos. Mientras tanto, en los continentes, el poder estaba en manos de otros depredadores. No eran mamíferos en el sentido moderno. Eran los creodontos, un antiguo orden de carnívoros que dominó el planeta durante decenas de millones de años. Entre ellos destacaba el Sarcastodón, una bestia de hasta 800 kilogramos y más de 3 metros de largo.
Sus mandíbulas, diseñadas para la fuerza bruta, podían pulverizar los caparazones de tortugas gigantes. Sin embargo, el más impresionante de todos fue el Andreusarchus. Considerado el mayor depredador terrestre del Cenozoico, su cráneo medía casi 1 metro de largo y su cuerpo se extendía entre 4 y 5 metros. Pero a diferencia de los creodontos, que eran hiperespecialistas en la carne, el Andreusarchus era un oportunista supremo. Era un omnívoro. Podía cazar grandes herbívoros, pescar en los ríos o, si la ocasión lo requería, desenterrar raíces y alimentarse de frutos. Esta flexibilidad dietética, esta capacidad para adaptarse a cualquier fuente de alimento, le confirió una ventaja evolutiva incalculable. Era un mundo forjado en la competencia, donde cada nicho ecológico era un campo de batalla. Desde el leviatán que gobernaba el océano hasta el depredador terrestre que podía comerlo todo, la vida se abría paso a través de una sinfonía de supervivencia. Cada criatura era una solución única al eterno problema de existir, una nota en una composición grandiosa y brutal cuyo eco, grabado en la piedra y en el ADN, resuena hasta nuestros días. En las vastas llanuras del Eoceno, un mundo de invernadero, la tierra temblaba bajo el peso de los brontoterios. Eran bestias colosales, moles de hasta 2 toneladas que dominaban el paisaje. Sobre sus hocicos, extrañas protuberancias óseas se alzaban hacia el cielo, un presagio de los cuernos por venir, armas primitivas en un mundo sin piedad. Pero la vida florecía también en la penumbra de los bosques, en formas más sutiles y discretas. Aquí, entre la densa vegetación, se movía con sigilo el iracoterio, un antepasado diminuto del caballo. Con una alzada de apenas 30 o 40 centímetros, su figura grácil se asemejaba más a la de un zorro sobre delgadas patas que a la de los majestuosos equinos que un día conquistarían el planeta. Junto a ellos aparecieron los primeros tapires, criaturas de aspecto familiar, casi idénticas a sus descendientes modernos, y los rinocerontes primigenios, aún pequeños y desprovistos del icónico cuerno que definiría su linaje. Fue también en el Eoceno, cuando la Tierra escuchó los primeros pasos de un linaje destinado a la grandeza. Los proboscideos. Lejos de los gigantes que conocemos, estos ancestros de los elefantes eran animales de apenas unos cientos de kilogramos. En el norte de África, el meriterio ya mostraba los rasgos de su futuro evolutivo. Una incipiente probóscide y anchos incisivos que, con el tiempo, se transformarían en formidables colmillos. Y en las copas de los árboles, un nuevo capítulo se escribía en silencio. Los primeros primates, los adápidos, saltaban de rama en rama. Del tamaño de un gato, eran escaladores ágiles, sus manos y ojos adaptados a un mundo tridimensional. De estas humildes criaturas, a través de la inmensidad del tiempo profundo, surgirían los simios, los grandes monos y, finalmente, el propio ser humano. Pero ningún paraíso es eterno. Incluso el Edén tiene fecha de caducidad. Aproximadamente a mediados del Eoceno, una colisión de proporciones continentales alteró el destino del planeta. La placa índica, en su lento pero imparable viaje hacia el norte, chocó contra Asia. De esta titánica confrontación geológica comenzó a nacer el Himalaya, una cordillera joven que, con el paso de los milenios, se alzaría hasta rasgar los cielos. Sus laderas, expuestas a la furia de los elementos, eran erosionadas por las lluvias y el viento. Este proceso, a una escala monumental, comenzó a atrapar el dióxido de carbono de la atmósfera, fijándolo en minerales y purgando lentamente el aire del planeta. Mientras tanto, la danza de los continentes continuaba. Australia se desgajó definitivamente de la Antártida, dejando al continente austral aislado en el Polo Sur. Este divorcio tectónico reconfiguró las corrientes oceánicas, dando origen a un anillo de agua helada que rodeó la Antártida, una barrera infranqueable que la sumiría en un perpetuo invierno. Al mismo tiempo, en el Ártico, un evento extraordinario tuvo lugar. La superficie del mar se cubrió con un manto verde, una alfombra infinita del diminuto helecho acuático conocido como azoya. Al morir y hundirse, estas plantas arrastraron consigo al abismo cantidades colosales de carbono.
Durante cientos de miles de años, la concentración de este gas en la atmósfera se redujo casi a la mitad. Todos estos procesos, como hilos de un destino geológico, convergieron. La atmósfera perdía sus gases de efecto invernadero, los océanos se enfriaban y la Antártida quedaba atrapada en su corriente polar. Hace unos 34 millones de años, la temperatura del agua se desplomó entre 2 y 4 grados. El nivel del mar descendió y con él la abundancia de alimento en los océanos. Para los basilosáuridos, las gigantescas ballenas depredadoras, fue el principio del fin. Su inmenso cuerpo, una ventaja en un mundo de abundancia, se convirtió en una condena. Exigía una energía desmesurada que los mares, ahora más fríos y menos productivos, ya no podían ofrecer. En tierra, los creodontos, los depredadores dominantes, perdieron su trono a medida que los frondosos bosques se retiraban, dando paso a espacios más abiertos. Pero de las cenizas de este mundo en crisis, surgieron nuevos supervivientes. Las ballenas dentadas, armadas con el poder de la ecolocalización, se convirtieron en cazadoras más eficientes, capaces de encontrar presas en las turbias y frías aguas. Las ballenas barbadas también prosperaron, adaptándose para filtrar el abundante plancton de los mares polares. En tierra, los miácidos, modestos carnívoros del tamaño de una mofeta o un zorro, aprovecharon el vacío de poder. De su linaje surgirían todos los carnívoros modernos: los perros, los gatos, los osos y las comadrejas. Este momento de fractura, esta profunda cicatriz en el tejido del tiempo, es conocido en la historia de la vida como la Grande Cupure, la gran ruptura. El Eoceno había terminado, cediendo el paso al Oligoceno, una era de enfriamiento, glaciares y nuevas y asombrosas criaturas. En sus 22 millones de años de existencia, el Eoceno nos legó una lección fundamental. La vida es increíblemente flexible, capaz de adaptarse a casi cualquier circunstancia. Sin embargo, la especialización extrema, el éxito abrumador en un único entorno, es un arma de doble filo. Cuando el mundo cambia, los especialistas caen y los generalistas heredan la tierra. Una verdad escrita en piedra y hueso que resuena a través de las eras. En la gran saga de la vida, los depredadores colosales, aquellos gigantes perfectamente esculpidos por su entorno, a menudo se convierten en las primeras víctimas del cambio. Su dominio absoluto es una jaula dorada. Cada fibra de su ser, cada instinto, está sintonizado a un mundo que está a punto de desaparecer. Cuando los climas se transforman y los ecosistemas se desmoronan, su perfección se convierte en su sentencia. Mientras tanto, en las sombras de estos titanes prosperan otros seres. Criaturas más modestas, menos especializadas, cuya fortaleza no reside en la fuerza bruta, sino en su versatilidad. La historia de la Tierra no está escrita por los más fuertes, ni por los más grandes. Es un relato susurrado por aquellos que supieron cambiar con el viento, demostrando que la verdadera maestría evolutiva no es conquistar un momento, sino perdurar a través de todos ellos.